Bueno, pues hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Y pues más que nada vamos a hablar un poco, bueno, no un poco, muchas cosas sobre bioseguridad. Aquí es brindarles herramientas prácticas que nos ayudan a evaluar el proceso de la bioseguridad. Continuamos. Entonces, vamos a definir bioseguridad. El doctor Harold Bosch fue el primero que definió la bioseguridad con estos tres principios, que es bioexclusión, biogestión y biocontención. Entonces, realmente, pues bioexclusión es lo que conocemos nosotros como bioseguridad, que son todos esos mecanismos para evitar la entrada de las enfermedades. Y hablando de biogestión, pues es súper importante porque es todo lo que hacemos ya dentro de la granja, ¿no? Muchas veces pensamos que ya al pasar la puerta, el portal, ya nada importa, pero aquí tenemos que hacer un proceso de biogestión y un ejemplo sería como el manejo de las agujas, el proceso de la cadena fría de las vacunas. Y bueno, biocontención, pues como bien su nombre lo dice, es contener. Si tenemos alguna situación, algún proceso, una enfermedad, es contenerla y que no se vaya a otras granjas. Vamos a hablar sobre estas herramientas, pero quiero platicarles de este proceso. Como les dijeron, hice una certificación en Hazard y entonces les quiero platicar sobre Hazard. Este sistema, la primera vez que se aplicó o que se utilizó fue en Estados Unidos en 1969, sí, hace mucho tiempo, y fue durante la misión del Apolo 11. Y este sistema se hizo porque tenían que ver cómo iban a conservar la inocuidad de los alimentos, pues en estas misiones, ¿no? Hacia el espacio. Y es genial porque hoy por día, después de mucho tiempo, se sigue utilizando en la industria alimenticia, obviamente, en la industria farmacobióloga, en la industria de maquillajes, en todo aquello que tiene contacto con el alimento. Y pues nosotros producimos kilos de carne. Entonces, la verdad es que este sistema se adecua muy bien a lo que es un proceso de bioseguridad. Entonces, vamos a ver más adelante que para implementar este sistema requerimos los prerequisitos, ¿sí? Entonces, cualquier empresa, háblese de nutrición, de producir animales, de producir medicamentos, tiene que tener estos prerequisitos. Y si se fijan, bueno, pues todos estos prerequisitos de alguna manera ya los tenemos implementados en granja porque hacemos control del agua, que pues vemos que nuestra agua esté bien clorinada, nuestras instalaciones que estén adecuadas, hacemos un proceso de limpieza y desinfección y controlamos todo aquello que consideramos como fauna nociva, ¿sí? Y finalmente capacitamos a nuestro personal. Aquí entra mucho lo de higiene personal. Pues como todos saben, para ingresar tanto a granjas de cerdos como de aves, pues se requiere hacer un baño previo. Y obviamente algo que tenemos que manejar y que lo tenemos que tener bien presente es control de proveedores confiables, ¿sí? Que aquellos que vayan a ser nuestros proveedores, pues que tengan la misma visión que nosotros en cuanto a calidad y bioseguridad. Y obviamente implementar la trazabilidad, que es toda esta documentación que nos va a ayudar a llevar ese rastro de que si hay alguna situación, pues poder acudir a esa información. Entonces, seguimos. Vamos a ver cuáles son los principios del sistema, que finalmente quizás los conocen, pero lo primero que tenemos que hacer es un análisis de riesgo. Y aquí definiendo qué es un riesgo, pues es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Entonces, tenemos que identificar todos estos puntos críticos, ¿no? ¿Cuál sería un punto crítico? Bueno, aquella situación que me va a representar que tenga yo una amenaza o que sea un riesgo y obviamente establecer los límites críticos. Poniendo un ejemplo, hablando sobre vacunas que aplica para tanto para aves, para cerdos, pues aquí un punto crítico pues sería no respetar esa cadena fría. Entonces, establecer ese límite pues sería determinar a qué temperaturas tengo que manejar esa vacuna para que no haya un riesgo. Y pues tengo que implementar un sistema de vigilancia que en este caso, ¿qué sería? Pues imponer loggers para ver cómo se está comportando ese transporte de vacuna
desde que sale de, digamos, del almacén, a lo mejor que se encuentra 2, 3 horas de la granja, hasta que llega y hasta que es aplicada, o cómo se comporta durante el almacenamiento en granjas, ¿no? Ese refrigerador que esté funcionando adecuadamente. Entonces, acciones correctivas. Si hay alguna situación, alguna falla, bueno, es implementar esa acción correctiva para que no tengamos un mal proceso de conservación. Y obviamente, si hablamos de un sistema de verificación, pues es ver que esa acción correctiva realmente cumpla su fin. Y finalmente lo que platicamos, la documentación, llevar un registro de cuándo ingresó, número de lote y que la conservación fue adecuada. Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, el primer punto, hablábamos de esta identificación de análisis de riesgos. Si se fijan, pues este cuadrito ya lo tenemos muy conocido, ¿sí? Que es, pues, cuáles son nuestras amenazas. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver que todas estas amenazas, pues de alguna u otra manera, pues se cubren, ¿no? Implementando estos prerequisitos del sistema Hazard, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando, vamos a pasar a la siguiente. Sobre este análisis de riesgo, la verdad es que me pareció muy interesante. Esta es información pues muy reciente, es del AASB, de un artículo que realmente vale la pena. Ahí está el artículo que es, y bueno, es también de la Universidad de Iowa. Entonces aquí documentaron, hicieron, traigo aquí mi acordeón, porque les digo, es muy reciente, en 95 sitios de destete y estuvieron evaluando por medio de cuestionarios y por medio de investigación de cuáles eran los procesos más riesgosos, ¿no? Entonces sabemos que es la gente y el transporte. Entonces aquí podemos ver cómo el cohabitar con personas que trabajan en producción porcina tiene una posibilidad de riesgo de 6,15. ¿Qué quiere decir? Que una granja donde las personas a lo mejor viven en la misma casa, pero trabajan en diferentes sitios, en diferentes granjas, pues va a haber una mayor probabilidad de que se suceda un brote, ¿no? Y bueno, vemos otras situaciones que de una u otra manera las conocemos. La verdad, los invito a que vean este artículo porque le va poniendo números a las situaciones de riesgo, ¿no? Y también estamos viendo factores protectores, como es la desinfección de los vehículos. Esto que también muchas veces me lo han cuestionado, ¿no? El por qué necesitamos una sala de entrega, ¿no? Donde se desinfecte todo. Bueno, finalmente es un factor protector, ¿no? Y bueno, otras cosas que ya lo sabemos, la densidad de animales, la ubicación de la granja, pero pues la verdad se me hizo muy interesante. Vamos a pasar a lo siguiente. Y bueno, dentro de este análisis de riesgo, pues es bien importante conocer, ¿no? ¿Cuáles son nuestras amenazas? ¿Cómo se van a comportar? Y bueno, aquí podemos ver cómo de alguna manera estas enfermedades que pues van a atacar a nuestros cerdos, pues cuáles van a ser las medidas de intervención, ¿no? Y si se fijan en todas, es aplicar bioseguridad, o sea, cosas tan simples como el baño, el cambiar las ropas, verificar el transporte. Entonces, esto es muy importante y sobre todo comunicarlo a nuestros trabajadores, a la gente que está día a día con la granja, que dimensionen estos riesgos. Adelante. Y bueno, también lo vemos en aves, ¿no? Que estas enfermedades, como es influenza aviar, como también cada una de ellas, pues va a ser transmitida por medio de los fomites, ¿no? Entonces, ok, estoy teniendo estas situaciones de riesgos, ¿cómo las voy a controlar? Entonces, estos cuadritos, la verdad, a mí se me hacen bien didácticos como para presentarlos a los trabajadores y que vean todas las situaciones de riesgo que tenemos al introducir alimentos, cosas que no están debidamente desinfectadas, por ejemplo, los cartones. Entonces, el por qué tenemos que hacer estos procesos de control y de bioseguridad. Adelante. Y bueno, esto sigue siendo información
para lo que es el análisis de riesgo, pero también, o sea, si nos vemos las temperaturas, pues aquí en estas tres enfermedades, que afortunadamente no tenemos la última, pero todas se inactivan con temperatura, ¿no? Entonces estamos teniendo esa información arriba de los 70 grados centígrados por más de 30 minutos. Entonces ya son situaciones que debo yo empezar a poner en acción en mis procesos para evitar esta entrada de enfermedades. Vamos con la siguiente. Y lo mismo pasa para las aves, ¿no? Estamos viendo aquí influenza aviar, se inactiva a 56 grados centígrados, 30 minutos, o bien una temperatura mucho más alta a 10 minutos, ¿no? Entonces es importante, como ya lo dije, tener esta información. La siguiente. Y bueno, para poder implementar este sistema, pues sí necesitamos un equipo multidisciplinario, un departamento de bioseguridad, que su función sea proteger la granja, que sea la biocontención, que vamos a ver los mecanismos, y finalmente es un soporte estratégico para la granja, porque los gerentes, pues ellos están encargados en la producción y no en la bioseguridad. Entonces, este sí es una recomendación importante. Adelante. Y bueno, hablábamos de los riesgos, ¿sí? Y vamos a hablar de estos riesgos que para mí y el artículo que les mostré, pues son los más significativos, que es el ingreso del personal. Entonces, si tenemos una granja con 75 empleados, 50 empleados, 25 empleados, si nosotros lo hacemos a la semana, hablando aquí de 350 ingresos a la semana, ¿no? Entonces, vean cómo se dimensionan. Y lo mismo pasa para los vehículos, ¿no? En una granja, ¿cuántas veces entra un vehículo? O sea, independientemente de los vehículos de los trabajadores o de los gerentes, pues tenemos las tolvas de alimento, tenemos aquellos camiones de desecho donde se llevan los animales de desecho. Entonces, todo eso es un riesgo en potencia y son realmente las principales fuentes de contaminación. Adelante. Y bueno, dentro de este sistema que les decía, pues tenemos la vigilancia. Y yo aquí hablo de una vigilancia activa. O sea, cada vez que vaya a ingresar un trabajador nuevo, es importante hacer una visita a su domicilio y que éstas se repitan y que se repitan en el 100% de los trabajadores de manera aleatoria, que ellos no sepan cuándo se va a ir para verificar. Y también dentro de esa trazabilidad que les llamaba, bueno, con quién viven, ¿sí? Si alguien más de su familia trabaja con personas que están en otras granjas, en otros sitios. O sea, la verdad es complicado y muchas veces se tiene que o despedir o reubicar a la gente si es que el personal tiene familiares trabajando dentro de la misma empresa. Pero la verdad es bien importante. Volvemos otra vez a este número de 6.15. Tenemos 6.15 más probabilidades de que se suceda un brote cuando coexistimos con gente que está trabajando en otros sitios. Adelante. Y bueno, dentro de esta vigilancia y verificación, pues está la capacitación, ¿no? Es importante el estar continuando con esta capacitación, ¿no? Que haya un reglamento y dentro de ese reglamento, pues una cláusula de despido. Como les comentaba, las visitas a su domicilio, dentro de las capacitaciones, pues el lavado de manos, el uso de la banca, incluso hasta los baños, cómo se tienen que bañar, cómo es realmente un lavado de manos adecuado, ¿no? Entonces, que se sigan todos estos protocolos. Y obviamente, si hay una falta a la bioseguridad, pues tiene que haber una consecuencia como es un acta administrativa. Y pues, desgraciadamente, el despido. Pero la verdad es que es mucho más fácil o digamos más barato quizás despedir a una persona que no está cumpliendo con esas normas de bioseguridad que poner el riesgo a toda la familia, ¿no? Adelante. Y bueno, dentro de esos controles de personal, aquí que hablábamos de herramientas, aquí este polvo fluorescente, la verdad es que es un polvo que funciona muy bien. Lo podemos poner, realmente no se ve hasta que se oscurece. Y por medio de una lámpara de luz UV, podemos ver cómo
pues refracta, digamos, esta luz, este polvo, y podemos ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, tocó el piso del área sucia y dentro del área limpia estamos viendo cómo se llevó, ¿no? Este polvo. Y esto nos sirve mucho para las capacitaciones y también, de alguna manera, para gestionar que realmente esa capacitación esté bien hecha y que el proceso se lleve adecuadamente. Aquí pueden ver, pues, cómo, pues, realmente no se lavó las manos bien. Adelante. Y bueno, dentro de estas prácticas de capacitación, pero también de auditoría, pues sí es estar documentando, llevar esa trazabilidad de cuántas personas que se les hizo la prueba se lavaron las manos y cuántas personas salieron positivas, ¿no? Y quiénes fueron. Y pues llega un momento en que debemos de tener menos gente que está haciendo mal el proceso, ¿no? Si llegamos a un 100% de cumplimiento, tanto en la eficiencia de lavarse bien las manos, el uso de la banca y bueno, también, ¿no? Que se haga un baño adecuado. Aquí está, nosotros le llamamos la prueba del algodón y es pasar un algodón o una gasa humedecida atrás de las orejas, puede ser también dentro de los codos, en las corvas, en las rodillas, en los tobillos y de esta manera podemos ver si realmente se hizo un baño adecuado. Y claro que también ayudan las instalaciones, el hecho de que aquí, pues estas bardas, que puedes ver que el compañero se está bañando, el que sigue, también ayuda a que haya, a que no haya complicidad, digamos, y que estás evaluando que todos realmente se están bañando, ¿no? Entre los compañeros. Y también algo importante, un timer, ¿sí? Para llevar el tiempo, o sea, que no sea un baño mayor a 5 minutos, pero no menor a 3 minutos, que es en realidad el tiempo que se requiere para hacer un baño adecuado para ingresar a granjas. Adelante. Y bueno, estandarización de los procesos, señores, es bien importante, o sea, y sobre todo para implementar este proceso y que haya menos errores, pues que todo sea mediante una cuarentena, o sea, nada entra de manera directa. Así como implementamos cuarentena para la genética, para los animales, las personas, vehículos, materia prima, o sea, todo tiene que ingresar a través de un proceso de lavado y desinfección y en algunos casos de cuarentena. Adelante. Y bueno, ¿no? Aquí son ejemplos de cómo se va haciendo. Lo ideal es que se haga una recepción en un almacén que no esté dentro de granja o ni siquiera próximo, ¿no? Y que de aquí ahora sí nosotros tengamos el control para llevar estos insumos, ¿no? O sea, de ninguna manera está permitido que los proveedores ingresen a las granjas a llevar implementos, materiales, medicamentos, porque no sabemos de dónde más vienen. Adelante. Y bueno, dentro de esto, porque es importante, ¿no? Aquí haciendo pruebas de trazabilidad, pues podemos ver que también este polvo simula materia orgánica, ¿no? Y podemos ver cómo, si no se hace una adecuada desinfección, pues puede llegar más allá. Y es parte de la capacitación y también se puede implementar como auditorías para ver si están haciendo una adecuada desinfección, ¿no? De todos los implementos que llegan. Adelante. Y bueno, ¿no? Obviamente hay insumos especiales que no podemos aplicar un proceso de cuarentena o de desinfección como tal o de calor, como son las dosis seminales, las vacunas, el alimento del personal y demás cosas, ¿no? Entonces, tenemos estas auxiliares, que es la desinfección del alcohol al 70%, el utilizar peróxidos o la luz UV, que es muy común que se utilice. Pero ¿cuántas veces revisamos que realmente nuestra luz UV sea una luz UV, adelante, de onda corta? La siguiente. Entonces, sí es importante, aquí es otro tip, otra herramienta, existen estas tarjetitas que nos ayudan a evaluar que realmente sea una UV de onda corta y también nos marca la intensidad. Entonces, sí es importante, además de que esta luz UV pues se tiene que manejar con un cuidado especial, tiene caducidad, o sea, no cambiarla hasta que se funde, hasta que se rompe, no. Esta luz UV
tiene un tiempo de uso y por eso es importante implementar el uso de estas tarjetas para ver que realmente se está llevando a una adecuada desinfección, además del tiempo de exposición. Adelante. Y bueno, dentro de este sistema de vigilancia, pues sí es importante, ¿no? Llevar una trazabilidad de los hechos, subiendo evidencias, y ahí es donde nos podemos estar dando cuenta de que sí se está llevando a cabo el proceso de bioseguridad como debe ser, ¿no? Aquí vemos que, pues, introdujeron pulseras, que no está respetando el uniforme, que hay presencia de materia orgánica, etcétera. Adelante. Y bueno, dentro de este sistema pues están los famosos POEs, ¿no? Que son los procedimientos que tenemos que tener. Pero si yo le presento un procedimiento así a los trabajadores, pues quizás va a estar complicado, no lo van a leer. Entonces sí es importante hacerlo lo más amable posible para que lo tengan presente, estar auditando ese proceso y pues hacer esas asesorías de manera continua, ¿no? Y bueno, en este caso se van subiendo evidencias para también estar valorando esos procesos. Entonces llega un momento en que se convierte como un relojito. Entonces, si falta algo, ahí es cuando te das cuenta de que algo se interrumpió. Adelante. Y bueno, también algo de lo más importante, que el lavado y la desinfección son procesos diferentes, ¿sí? Porque siempre decimos limpieza y desinfección. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que lo ven limpio y entonces no hacen un proceso de lavado. Pero el lavado de verdad es quien hace el trabajo sucio. Y es así, porque del 80 al 90% va a efectuar ese retiro de materia orgánica, ¿sí? O sea, la desinfección, digamos que va a ser entre un 20 a un 10% del trabajo que le toca a la desinfección. Es bien importante retirar la materia orgánica antes y sobre todo el biofilm, ¿sí? Porque en el biofilm tenemos un sinfín de microorganismos viviendo ahí y pues vemos que los virus y bacterias son capaces de cohabitar en ese biofilm, ¿no? Y que si no hacemos una adecuada remoción, pues son capaces de subsistir en ese ambiente. Adelante. Y bueno, ¿qué es el biofilm? Más adelante Moy nos los va a explicar mucho más a detalle, pero es esta capa que tiene polisacáridos, proteínas, ADN extracelular, y bueno, van a dar esta protección a los virus, a las bacterias, a los hongos para que persistan en ese ambiente. Entonces, y se adhieren. Aquí esta foto que les pongo, bueno, es el personal que están tocando. De verdad se siente como una ligera capa que está dentro aquí incrustada en los barrotes, ¿sí? Entonces, si no hacemos una adecuada remoción, si pasamos y hacemos un barrido, podemos detectar este virus. Adelante. Y bueno, también este es otro artículo de la información del AASB y podemos ver, en este artículo también está bien interesante porque pues estuvieron haciendo pruebas y determinaron en Estados Unidos, creo que fueron más de 120 sitios, pero lo que hicieron hisopados, ¿no? Y entonces vieron que ya los camiones, en algunos casos, pues ya llegaban contaminados. Hay una mayor predisposición cuando estos camiones traen animales, pues que ya están enfermos o moribundos, y entonces sacaron la estadística. Y entonces vemos que después, obviamente, de estar en contacto con el rastro, pues se contaminan más, ¿no? Entonces aquí podemos ver que se pueden infectar de uno, aquí lo hicieron hasta 4 virus, ¿no? Entonces aquí la mayor proporción fue cuando hubo tres virus presentes, ¿sí? Pero aquí lo interesante de esto y lo que encontraron, o sea, por medio de cuestionarios y llevando un seguimiento, que había gente que regresaba, que no lavaba esos vehículos para regresar a granja. La siguiente. Y también algo bien importante
es que encontraron, ¿no?, que el 45% había reingreso de los empleados o de los conductores. Entonces, imagínense ese personal que a lo mejor está yendo a rastro. O poniendo otro ejemplo, todas tenemos hembras de desecho, ¿no? Entonces, pues esas hembras de una u otra manera tienen que salir y se tienen que ir en un vehículo. Y muchas veces ese vehículo lo están regresando y no se está haciendo un proceso de lavado y desinfección. Entonces, realmente está ahí un riesgo en potencia, ¿no? Y aquí también algo que les puse, a lo mejor estas fotos pues fue para representar a los conductores el riesgo, pero quiero que vean las de abajo. Son tolvas de alimento que por fuera las podemos ver súper limpias, lavadas, desinfectadas, pero abriendo, que yo les digo, esos recovejos, pues nos damos cuenta, ¿no? Que ahí hay, pues están cohabitando ratas y por lo tanto, pues actúan como vectores y podemos tener presencia de un sinfín de patógenos. Adelante. Y bueno, ¿qué pasa si desinfectamos sin lavar? Pues lo que todos sabemos, ¿no? Que el desinfectante no tiene una eficacia al 100% cuando hay presencia de materia orgánica. Entonces aquí tenemos también esta información que en un corral que no ha sido lavado, tenemos 10 a la 8 bacterias por centímetro cuadrado. O sea, imagínense eso. Y en un corral, ahora, si nosotros lavamos y hacemos un arrastre mecánico y se lava como se tienen que lavar, podemos disminuir ese logo de 10 a la 8 hasta 10 a la 4. Ahí ya quitamos 4 logaritmos, ¿no? Entonces realmente el desinfectante ya hace el trabajo fino. Por eso es la importancia de realizar un lavado antes de la desinfección. Adelante. Y bueno, aquí vemos también la sobrevivencia, ¿no? De la influenza y de la salmonela al medio, ¿no? Como hace rato les platicaba, en el cartón, hasta 6 días. Entonces, por eso es importante que no ingresemos cartón o desinfectar también esos cartones, ¿no? Donde están donde colocamos los huevos. Adelante. Y bueno, también aquí lo estamos viendo, la resistencia y también, ¿no? Las diferentes enfermedades, cómo pueden ser resistentes a diferentes desinfectantes, pero finalmente todo lo combatimos implementando medidas de bioseguridad. Adelante. Y bueno, dentro del lavado y desinfección de vehículos, ¿no? Lo que les decía, llevar, aquí podemos ver, tenemos un procedimiento, cómo se tiene que hacer, se realizan los lavados y bien importante, verificar, hacer un action list, revisar todos los lados para poder dar una calificación y poder liberar ese vehículo, ya sea para ingresar a planta o para que ingrese otra vez al rol de granjas, ¿no? ¿Y cuáles vehículos se lavan? Pues todos los que ingresen a granjas, todos aquellos vehículos que representen un riesgo. Adelante. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Aquí parte de la verificación, hacer un reporte, que haya una trazabilidad. Aquí podemos ver cómo están y que se toma una medida, porque no es lo mismo decir encontré excremento a decir de qué cantidad, si eran partículas pequeñas, en qué piso se encontraba. Entonces, también de esa manera nos ayuda a ver qué vehículos están siendo constantemente rechazados por esas situaciones y pues ya ahí hay otros mecanismos de selección. O sea, puede ser un vehículo que ya no tiene las condiciones adecuadas, que necesita ser reemplazado o reparado, lo que se requiera, ¿no? Porque para eso es importante pues llevar la estadística de toda esta información. Adelante. Y bueno, dentro de estas herramientas que les decía, pues sí es importante hacer una inspección visual, hacer una inspección táctil, pero no podemos depender de cómo el trabajador ese día a lo mejor se levantó con ganas de trabajar,
a lo mejor se levantó crudo, a lo mejor no tenía ganas de pasar su manita para revisar. Entonces vamos a implementar otros mecanismos que pueden ser mucho más eficientes y sobre todo más visuales y más representativos. Adelante. Y bueno, es la determinación de la materia orgánica. Entonces aquí es una pruebita que se hace, estamos poniendo agua oxigenada. El agua oxigenada reacciona con la catalasa, que todas las células tienen catalasa, ya sean de origen animal o de origen vegetal, ¿no? Entonces podemos ver que puede ser una misión imposible determinar la materia orgánica, pero vean este video. Entonces, de alguna manera, digo, es algo muy sencillo de ver. Como les digo, puede ser algo visual. No digo que esta herramienta vaya adelante, la que sigue, vaya a reemplazar los hisopados, los bacteriológicos, los PCRs, ¿no? Pero es una herramienta visual que podemos tener en granjas, un atomizador y ver la presencia de materia orgánica. Entonces aquí como pueden ver es esa catalasa que reaccionó y efervece. Así de simple. Adelante. Y bueno, aquí hay más pruebas. Otro del por qué, vean, eso es madera, es poroso. Porque la importancia de que a medida que se pueda, pues ir reemplazando, ¿no? Esa madera. Vean esos chupones que no se lavaron, no se quitaron y no se realizó una adecuada limpieza. Entonces, vemos cómo nos marca, ¿no? ¿Y por qué reacciona? Porque hay presencia de materia orgánica. Adelante. Y bueno, aquí es el ejemplo de un potro, que también este es un punto importante. Reacciona a todos los fluidos corporales, menos al semen. Reacciona muy bien a la saliva. Entonces, también por eso les puse este ejemplo. Entonces, aquí pueden ver cómo se aplica. Ese potro no está lavado y pues está reaccionando. ¿Por qué? Porque pues dentro del comportamiento de los sementales para estimularse, pues muerden el potro. Entonces, pueden ver cómo está lleno de saliva. Entonces recuerden, a todos los fluidos corporales menos al semen, o sea, saliva, a sangre, cualquier materia orgánica. Y vean, aquí ya está lavado y pues no hay reacción. Entonces es una herramienta, la verdad, que muy, pues económica y muy visual. Adelante. Y bueno, tenemos otras herramientas, ¿sí? Que nos van a detectar el ATP. ¿Qué es el ATP? Pues es una molécula de energía, no sé si se acuerdan del ciclo de Krebs, que nunca nos lo pudimos aprender a lo mejor al 100%, pero está presente también en todos los microorganismos. Entonces, están los luminómetros adelante que nos pueden detectar. Ahora, que finalmente estos luminómetros pues es un indicador, ¿no? También de que hay presencia de materia orgánica. Adelante. Y aquí está. Si quieres poner el video y podemos ver, o sea, es muy fácil de utilizar. La verdad es que es una excelente herramienta. También en las memorias vamos a encontrar un estudio que hicieron de evaluación de maternidades. Entonces, la verdad, pues es una herramienta que nos ayuda mucho a evaluar la limpieza, ¿no? En este caso son unas maternidades que tienen que estar perfectamente limpias para poder hacer ese ingreso a granja, perdón, a maternidades, ¿no? Subir las hembras. Entonces, como pueden ver, es súper sencillo, te da resultados en el momento, pero sí es un equipo mucho más sofisticado, requiere que el personal pues sea cuidadoso, o sea, no requieres gran capacitación para realizar el proceso, pero sí que la gente sea cuidadoso con él, ¿no? Son equipos sumamente caros, pero muy eficientes para montar pruebas, para verificar. Adelante.
Y podemos ver aquí la importancia de nueva cuenta, ¿no? De llevar esa trazabilidad, porque llega un momento en que empezamos a detectar en qué maternidades, en qué sitios es donde encontramos más materia orgánica, dónde no están lavando bien o quién es el trabajador que no está haciendo bien su chamba. Adelante. Y bueno, aquí la importancia, ¿no? De poderlo implementar en todas aquellas áreas donde es necesaria realizar una verificación. La que sigue. Y bueno, otra cosa que a lo mejor nunca hacemos, ¿cuántas veces realmente verificamos que estemos usando de manera correcta nuestro desinfectante? La concentración adecuada. ¿Por qué? Porque puede haber una subdosificación o una sobredosificación. Entonces, también estas son herramientas muy buenas. Hay desinfectantes que por sí solos te brindan las tiras reactivas y si no también, si es un desinfectante a base de cuaternarios de amonio, podemos utilizar estas tiras para ver que realmente estamos utilizando la concentración adecuada de nuestro desinfectante. Y pues la trazabilidad, ¿no? Y algo así que también les digo yo a las chicas de bioseguridad, o sea, no se confíen de lo que digan, ¿no? Si se fijan, atrás está la evidencia y podemos ver cómo ahí lleva el resguardo y la fecha, ¿no? De cuándo se verificó la concentración. Adelante. Creo que hay problemas o no. ¿Vamos bien? Bien para ti. Ok. Sí, sí, vamos bien. Ahí creo que hay Sí. algún usuario, pero yo creo que es el desfase del internet para ti. Ok. Sí, Bueno. vamos bien. De todas maneras, creo que queda grabada para los que tuvieron problemas, ¿va? Entonces vamos a continuar y vamos a hablar del TAP, que es la descontaminación y secado termoasistido. La verdad es que este es un regalo como para pedírselo a Santa Claus. Es una herramienta muy eficiente porque finalmente es una esterilización, es un calor en seco, pero pues sí, como les decía, es una herramienta que hay que pedírsela a Santa Claus, pero aquí se alcanzan temperaturas por arriba de los 70 grados centígrados. Es importante también el tiempo, que sea más de 20 minutos, 30 minutos. ¿Por qué? Porque la mayoría, en este caso, en cerdos, tanto PIRS como PET, podemos controlar, ¿no? Es una esterilización. Y también dentro de los artículos que les comentaba del AASB, también hubo una prueba, claro que está en vías de desarrollo, que utilizan el peróxido de hidrógeno pulverizado, que lo están utilizando en los laboratorios, de un nivel de bioseguridad 4 y han tenido buenos resultados. Entonces, esto de la bioseguridad, la verdad es que vamos avanzando, ¿no? Cada vez se presentan cosas buenas. También lo hacen para el ahorro del agua, porque pues como les platicaba, o sea, tenemos que lavar, hay que usar agua y aparte de todo, lo mejor, agua caliente, ¿no? Entonces, cada vez se nos va complicando más, ¿no? Entonces, tenemos que buscar herramientas que sean más eficientes y sustentables a la vez. Adelante. Y bueno, lo que hablábamos, proveedores confiables, ¿no? Entonces, dentro de este sistema, pues sí tener proveedores confiables. Aquí es un ejemplo, pues, de la genética, pero si estamos hablando de alimentos o de materias primas, pues tener un certificado de análisis, el certificado de lote, la garantía del proveedor. Entonces, también eso es importante, ¿no? Tener ese respaldo y, como les decía, que nuestros proveedores tengan la misma filosofía que nosotros en cuanto a bioprotección. Adelante. Y bueno, ¿no? Aquí también es un ejemplo de los controles en cuanto a genética, ¿no? Ahí como pueden ver, el semental está con destino a la felicidad y se está tomando una muestra de sangre, ¿no? Esto es importante también en cuanto a genética líquida, que esa muestra sea en suero, que sea en sangre y no en semen. Recuerden que en el caso de Pierce, el semen se comporta de manera intermitente. Entonces, siempre tiene que ser
en suero y en el momento de la colecta o un día antes para tener esa seguridad, ¿sí? Y también con el mínimo estrés posible. Adelante. Y bueno, finalmente llegamos a planta de alimentos y pues aquí les dejo también un enlace. La verdad es que muchas veces dejamos atrás lo que es la recepción de nuestros insumos, pero es importante saber de dónde vienen, ¿no? Y más aquellos países donde hay fiebre porcina africana, que pues países asiáticos y todas las materias primas, hablando de aminoácidos, vitaminas, vienen de ahí. Entonces, es importante una cuarentena previa o bien tener ese certificado donde nos garantice el tiempo, ¿no? Entre que salió del país hasta que está llegando a nuestro almacén. Muchas veces ya se cumple ahí la cuarentena, pero sí que nada entre de manera directa. Ahí está un artículo, la verdad está súper bueno, de planta de alimentos de Joaquín Segales. Entonces también si tienen oportunidad. Y bueno, también las temperaturas. Aquí por eso les pongo este logger. El tener un logger en nuestros almacenes también nos garantiza, ¿no? Que sean temperaturas arriba de los 20 grados centígrados, es muy bueno para también minimizar el crecimiento de patógenos. Adelante. Y bueno, aquí ya por último vamos a hablar de el desecho de la mortalidad. Yo sé que en México, o bueno, eso quiero pensar, que no existe el rendering, que es finalmente esa, reciclado, ¿no? De las bajas para harina, de huesos o para otro tipo de situaciones, porque es donde mayor problemas de contaminación hay, ¿sí? A lo mejor las bajas pues las enterramos, pero sí es importante realizar un compostaje. Aquí también en este estudio se ve cómo encontraron mayor porcentaje de sitios contaminados, o sea, todo alrededor. Hicieron estos hisopados. Claro que en este caso, pues se encontró, pero no hubo, está muy bueno porque de hecho inocularon a nuestros animales y no hubo enfermedad, ¿no? O sea, no eran, no se llegó a comprobar que realmente había un proceso infeccioso, ¿no? Que estaba activo. Pero sí es algo relevante el cómo manejamos nuestra mortalidad y realmente el compostaje es la mejor manera. ¿Y por qué? Porque evitamos que esos fomites, esos lixiviados, donde va la mayor carga de bacterias y virus y patógenos, ¿no? Entonces, sí es importante tener esa conciencia de cómo vamos a manejar nuestras bajas. La que sigue. Y bueno, aquí finalmente les presento unos ecodrums, que la verdad es muy buena herramienta para manejar la mortalidad, los desechos de las maternidades, las placentas, todo el procesado de los lechones. ¿Por qué? Porque además de que te produce el compostaje, pues son estas bombas, digamos, o cajones donde se llegan a temperaturas de 55 a 70 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿se acuerda que hablábamos de las temperaturas? Entonces, a esta temperatura, pues ya también la mayoría de los patógenos los estamos inactivando. Además de que pues vamos a disminuir la presencia de roedores, de fauna silvestre, perros ahí merodeando que pudieran llevarse alguna baja y diseminar alguna situación. Y pues obviamente obtenemos un compostaje limpio que puede ser utilizado para la agricultura. La siguiente. Y bueno, finalmente, pues hemos terminado. Y aquí pues el mensaje, ¿no? Que tenemos que tener esta cultura de prevención. O sea, no nomás es hacer los protocolos y los procedimientos y lo demás, ¿no? Es aplicar esta cultura de bioseguridad con constancia para lograr transformar nuestro entorno y que sea un entorno seguro y estable y sobre todo también rentable. Muchas gracias.